Bien, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra segunda clase de Introducción a la Investigación Social e Introducción a las Ciencias Sociales. Hoy vamos a empezar a ver lo que es el diseño y proyecto de investigación, con lo cual vuelvo a reiterarles lo que les dije en la clase anterior. Esta es una asignatura que se inscribe dentro de la disciplina de metodología de la investigación científica, con lo cual hay mucha literatura disponible en la web a la que pueden ustedes acceder y trabajarla dentro de un marco de búsqueda que tenga que ver con la calidad de la información que ustedes utilicen. Estos son sitios de producción de literatura científica o revistas científicas que tengan artículos sobre esta temática. Una forma de acceder a esto es utilizar el buscador del Google científico, con lo cual de esa manera tienen cierta calidad asegurada en la búsqueda que realicen. Bien, un poco la unidad 3 es una unidad compleja y nos va a llevar bastantes clases desarrollarla. De hecho, es la estructura en sí de lo que es la materia. Lo que vamos a ir viendo en esta etapa es la construcción de la investigación en las ciencias sociales, qué tipos de investigación son las que podemos realizar, dos tipos de enfoques, el enfoque cuantitativo y cualitativo, y luego empezaremos a desarrollar las componentes que tiene un diseño para transformarse luego en proyecto. En consecuencia, vamos a empezar con esta pequeña síntesis de lo que podemos entender que generalmente tiene todo proyecto de investigación. Acá lo que vamos a ver es no entrar en detalles, sino vamos a ver cuáles son las partes con las que se construye un diseño de investigación para luego transformarse en proyecto. Entonces, ¿por qué hago esta distinción entre diseño y proyecto? El diseño de investigación, como ya lo planteé la semana pasada, tiene que ver con la propuesta que hace un investigador o un grupo de investigadores de un plan de trabajo que le lleve a materializar una investigación. Esta propuesta, que llamamos diseño, va a ser sometida a un comité de pares, que quiere decir que otros investigadores van a evaluarlo
para que de esa manera nosotros tengamos la certeza de que estamos haciendo las cosas de acuerdo a las pautas de la investigación científica. Entonces recién adquiere la figura de proyecto cuando este proyecto está validado por un comité de pares. Este diseño empieza con la descripción, y quiero que entiendan esto porque esto es básico para el trabajo práctico que tienen que hacer, es un planteamiento del tema que van a realizar. Esto es un enfoque general que da cuenta de cuál es el grado de conocimiento que el investigador o el grupo de investigación tiene sobre el tema que van a abordar. Esto significa toda una etapa de preparación previa que ustedes tendrán que hacer para entender de qué tema están abordando la investigación. A partir de este planteamiento del tema, nosotros nos vamos a ir focalizando en lo que es el problema de investigación, a lo que vamos a denominar el objeto de estudio de nuestro proyecto. Este tema de investigación es el que surge a partir de la definición de un marco conceptual del problema que estamos trabajando. En consecuencia, ustedes inician una descripción del tema que va a ser amplia, genérica, y van a tener que ir enfocándose en lo que es la conceptualización de un problema que va a transformarse en el objeto de estudio de ustedes. ¿Por qué digo conceptualización? Porque dentro de lo que es el conocimiento científico existen múltiples escuelas que se inscriben dentro de una disciplina. Y este significado de múltiples escuelas hace de que existan diferentes formas de ver las cosas. Y esto es una definición conceptual que va a ser útil para la investigación que ustedes están planteando. Esta descripción conceptual es como darle a cada cosa un nombre. Es decir, que lo que yo trabajo en el marco conceptual de mi problema es una red lógica de conceptos que me va a permitir explicar el problema desde la óptica que yo pretendo darle o que el grupo de investigación pretende darle. A esto lo vamos a llamar como la delimitación conceptual. Esa delimitación conceptual es la que permite abordar la investigación desde la perspectiva que nosotros le estamos dando. En este sentido, entonces, estamos en condiciones de hacer el planteo del problema. Y esto nos va a permitir definir los objetivos de la investigación. Ya vamos a ver en detalle qué hay que hacer en cada uno de estos momentos que el proyecto de investigación va a presentar. Estos objetivos de la investigación se dividen en general, y presten atención, es unitario, es singular, es objetivo general, es un solo objetivo general. Si ponen dos o más objetivos, están equivocándose porque están incluyendo otra investigación dentro de la propia. Por eso hay un solo objetivo general. Una de las características que tiene el diseño de un proyecto de investigación es la singularidad, es que aborda algo específico. Por eso estamos planteando un objeto de estudio en particular. En consecuencia, el objetivo es general, en singular, es uno solo. Vuelvo a reiterar. Luego tendrán objetivos específicos que van a desarrollar las formas de acercamiento al objeto de estudio, la secuencia en las cuales van logrando durante diferentes etapas acercarse a ese objeto de estudio. Y obviamente hay una enunciación del proyecto que define la finalidad que ustedes buscan. Esta finalidad lo que trata de situar en la evaluación de pares hacia dónde pretende
construir ese conocimiento el grupo de investigación. Es una finalidad que va a ser discutida, definida a partir de los puntos anteriores, sobre todo a partir de lo que es el planteamiento del problema y el marco conceptual donde se inscribe. Una vez que tengo esto, estoy cerrando una primera etapa y paso a lo que es un diseño metodológico, que luego vamos a tener una clase completa de lo que es el diseño metodológico. Luego un cronograma de trabajo, un presupuesto desde donde vamos a abordar, y luego vendrán lo que son las variables, las dimensiones, los indicadores que construyen el trabajo de campo. Así vamos a denominar cuando vamos a relevar los datos. La siguiente etapa es la etapa de la comunicación, es la lectura que ustedes realizan de lo que han hecho construyendo a partir de la información los datos que se van a presentar. Esto va a responder en parte a lo que es el planteo del problema. En tanto que la siguiente dimensión, que son las conclusiones a las que arriban, esto va a ser parte de lo que son las respuestas a los objetivos que se han planteado. Es decir, que yo termino mis conclusiones dando cuenta de que he respondido a los objetivos específicos y cierro la investigación en su informe final con la respuesta al objetivo general. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Brisa. Sí. Dígame. ¿Está claro, profe? Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, yo tengo una consulta Dígame. con respecto a... Nosotros tenemos un objetivo general que es singular, pero a la vez se desprenden diferentes objetivos por otro lado. Es decir, cuando yo trabajo el planteo del objeto de estudio, voy a tener otros elementos que son las preguntas orientadoras, que son como preguntas que me hago como un camino que voy construyendo para llegar a la pregunta general que es el objeto de estudio. Entonces, esto ya vamos a ver, aguánteme un poco que siga adelante. Yo lo que quería dar es una primera parte que es el enfoque que da, por ejemplo, Juni Urbano o el enfoque general que presenta cualquier libro de metodología de la investigación. Luego vamos a ir trabajando cada momento de la investigación. Hoy nos vamos a dedicar a una de las etapas que lo van a poder ver en esta transparencia, que es la dimensión epistemológica. Entonces, para preparar el diseño de la investigación, y volvé a hacerme la pregunta cuando termine esto, porque a lo mejor ahí lo vas a entender mejor. Cuando yo estoy preparando ese diseño de investigación para que se transforme en proyecto, lo abordo desde 3 dimensiones. Una primera dimensión es la dimensión epistemológica. Luego trabajo la estrategia de la investigación, que es la dimensión estratégica. Y finalmente, la última etapa es la dimensión comunicacional. Todo esto debo explicarlo en lo que es el diseño. Y ahora vamos a empezar a trabajar cómo construimos ese diseño en esta clase en la dimensión epistémica. No quiere decir esto que yo no defina en forma terminante lo que es la dimensión epistémica, luego trabajo la dimensión estratégica y luego la dimensión comunicacional. Sino que esto es un proceso de ida y vuelta, donde yo voy construyendo cada dimensión de abordaje, pero voy revisando la anterior y voy preparando la siguiente. Es decir, que es como una suerte de continuum que no se termina nunca, ni aún haciendo la investigación, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en las distintas partes
en que vamos a construir esta dimensión epistémica. Decíamos que el primer tema que nos preocupa y que nos ocupa es la elección del tema. Esta elección del tema significa que nosotros tenemos que ir preparando el conocimiento necesario para hablar de aquello que nos interesa indagar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hablar de cuál es la capacidad de compra que existe en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, destinada a adquirir bienes muebles, por ejemplo, ¿no? Esto es una cosa genérica. En realidad lo que a mí me interesa saber es cuál es la capacidad de compra que tiene la población. Este es un dato económico importante para cualquiera de las disciplinas de la ciencia económica, ¿no? Tanto para la administración como para el contador. Consecuencia, yo lo que tengo que ir es conociendo qué significa esto de la capacidad de compra. ¿Cómo puedo determinar la capacidad de compra de un sujeto? ¿Cuáles son las fuentes a las que puedo apelar? ¿A qué llamamos fuente? Son aquellos datos que ya están siendo sistematizados por otros, por ejemplo, la EPH, que es una fuente de información básica que existe en la Argentina, donde el INDEC releva en forma continua sobre los aglomerados urbanos que ha definido en nuestro país. Catamarca tiene un solo aglomerado, que es el Gran Catamarca. Esto lo componen 3 departamentos más densamente poblados de la provincia, que es el departamento Capital, el departamento Valle Viejo y el departamento Fray Mamerto. En estos 3 municipios tenemos configurado el aglomerado Gran Catamarca. En consecuencia, la única fuente de datos secundarios confiable que ustedes pueden apelar en este momento es la EPH. La EPH tampoco la tienen en forma sincrónica con lo que ustedes van a hacer, porque la EPH generalmente se publica por trimestre y lleva un atraso de arrastre de más o menos 2 a 3 trimestres según la fecha que les toque consultar esta base de datos, ¿no? La ventaja que tiene la EPH es que una vez que se publica el trimestre, me permite generar un análisis diacrónico comparativo. Cuando hablo de diacrónico, estoy diciendo algo que se puede ver a través del tiempo, en un periodo de tiempo determinado. En este caso puede ser un periodo de 3 años, de 5 años. Entonces uno, en ese caso, tiene que entender que la EPH respeta la misma metodología de recolección de la información, lo hace en forma aleatoria, y lo que hay que comparar es la información del mismo trimestre del año anterior y de los años sucesivos que ustedes quieran indagar. Deben tener esta precaución de comparar trimestres que sean homogéneos. Es decir, si yo hablo del primer trimestre, no puedo compararlo con el tercer trimestre del año anterior. Simplemente lo que puedo ver en ese caso es cuál fue el grado de variación, pero no puedo afirmar absolutamente que la calidad de la información en ese trimestre es idéntica a la del primer trimestre del año siguiente. ¿Y esto por qué? Porque hay un fenómeno que se conoce como la estacionalidad. Y esto indica que según sea el periodo del año, la actividad económica puede variar sustantivamente. De hecho, ustedes saben que hay determinada fecha donde el consumo aumenta y hay otras fechas donde el consumo disminuye. Entonces yo tengo que apelar a fuentes de datos secundarios que sean homogéneas. En consecuencia, si yo quiero analizar la evolución de la capacidad de compra, tendré que elegir qué trimestre voy a usar como referencia,
posiblemente en ese caso tendré que optar por el trimestre que refleje el mayor consumo y de esa manera hago mi recorrido diacrónico. Es decir, voy tomando ese mismo trimestre de años anteriores y me permite establecer cuál es la evolución de la capacidad económica que puede denotarse dentro de la EPH para ese trimestre. La EPH tiene un conjunto de información que hace a la actividad en general sobre ese aglomerado, como nivel educacional, como la población económicamente activa, como la población ocupada, como la población demandante, como la subocupación, los niveles de ingreso. Tiene también en algunos casos los módulos de acceso a la conectividad, un dato importante en tiempos de pandemia donde vemos que todo lo que sean los canales de comercialización electrónico van siendo abrumadores en las modalidades que van adoptando las empresas. Con lo cual uno empieza a ver que hay variables emergentes como producto de la situación en la que se encuentra hoy el mundo que nos van dando cuenta de que hay que considerar otras cosas que antes no considerábamos, ¿no? Entonces, a partir de esto, es como que ustedes van nutriéndose de información para generar una descripción del tema que van a abordar. Y esa descripción va a ir definiendo lo que es la acepción que le van a dar a cada concepto. Es decir, yo voy hablando dentro de la descripción del tema y puedo ir diciendo, por ejemplo, vamos a considerar para este trabajo que la capacidad de compra significa el volúmenes de ingreso con una reducción por esto y por esto, ¿ya? Eso es por esto y por esto es lo que tienen que indagar ustedes. Es decir, que ustedes tienen que dar cómo van a delimitar conceptualmente lo que van a aplicar en la investigación. Nosotros estamos acostumbrados a que muchos conceptos se toman desde el lenguaje vulgar. Esto no existe en la investigación científica. La investigación científica no utiliza el lenguaje vulgar. Entonces uno se pone a pensar, por ejemplo, si va a describir lo que es la ideología relacionándolo con un partido político y están totalmente equivocados. Desde el punto de vista científico, la ideología no tiene que ver con un partido político. En todo caso, el partido político utiliza la ideología para expresar cómo va a hacer las cosas. Pero la ideología es algo que está siendo inherente a lo que existe dentro de una sociedad y a partir de ahí la división del trabajo que se genera a partir de los partidos políticos en la política hace que adopten un modelo ideológico en particular, que quizás ni siquiera tiene que ver con una corriente de pensamiento específica de ese partido político, sino que lo toma prestado de corrientes teóricas que son mucho más amplias que la que ese político expresa o que ese partido político expresa, ¿no? Entonces, yo defino en ese caso ideología en el sentido de Althusser, es decir, que lo voy delimitando como la forma de hacer las cosas en una comunidad determinada, ¿no? Esto les va a permitir a ustedes que tengan cierta precisión en cómo van a tomar la información. Es decir, que la información que van a tomar está enmarcada en esa acepción que le dan a esa palabra. Y cuando utilizo esa palabra dentro de mi investigación, va a querer decir eso y ninguna otra cosa. Entonces, por eso hablamos de la red lógica de conceptos, que serían estas acepciones que se van construyendo en lo que es el planteo del problema, ¿ya? Entonces, el tema va a ser una descripción genérica, amplia del campo de estudio, y voy a pasar a la segunda parte como una suerte de embudo de toda esta gran cuestión que he planteado. Elijo una parte, que es empezar a delimitar el trabajo de investigación. Es decir, que yo no voy a poder abordar
la totalidad de la población de Catamarca, por ejemplo. Yo a lo mejor tampoco voy a poder abordar 20 años como una serie diacrónica histórica, sino que quizás lo que pueda hacer es trabajar sobre 3 periodos, ¿ya? Y los voy a considerar. La otra es, ¿puedo tomar todo el Gran Catamarca? ¿No es un poco ambicioso el proyecto de investigación en ese caso? Entonces voy acotando a un espacio geográfico más delimitado. Y ahí me empiezo a preguntar, pero ¿me interesa que esta gente me responda en forma general de todo el tema? ¿O me interesa que sea algo más específico? Y ahí es donde entonces voy delimitando lo que voy a plantear como problema de investigación, que va a cerrar como en una sola pregunta, que va a tener una descripción como respuesta. Es decir, mi planteo del problema no puede cerrarse con una respuesta de sí o no, o nunca o nada, ¿ya? La explicación es lo que le da sentido a la pregunta. Esa pregunta, para poder responderse, tiene que significar el desarrollo de todo un aparato de trabajo de campo que permita concluir en una descripción que me lleve a la definición que estoy buscando. Esto entonces significa que mi planteo se va a ir configurando como una pregunta general definiendo lo que yo voy a llamar objeto de estudio. Es decir, el objeto de estudio es realmente el problema de investigación. Lo puedo hacer en una descripción analítica o lo puedo hacer con una pregunta general. ¿Ya? Yo puedo explicar que voy a definir la estructura de compra en las personas que están trabajando en el Gran Catamarca en los periodos tales y tales y para este segmento de la población. Por ejemplo, para aquellos que ganan entre 200.000 pesos y 500.000 pesos porque me interesa a mí el segmento ABC porque estoy trabajando sobre ese segmento que es el que presenta el mayor consumo. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes delimitan el objeto de estudio, tienen que ser precisos definiendo el alcance geográfico y temporal que va a tener ese objeto de estudio. Entonces, 2 cosas tienen que contar ustedes. El problema tiene que estar delimitado temporo-espacialmente, es decir, en el tiempo y en el espacio. ¿Ya? Sí, Maris. Maris Estela ha levantado la mano. Sí. Disculpe, es que estaba con el micrófono desconectado. Sí. Ahora, esto que usted nos dice que tenemos que definir en tiempo y espacio geográfico, ¿va en el objeto, en los objetivos generales? No, va en el planteo del problema, donde vos podés optar por hacer una descripción analítica o una pregunta general. Bien. ¿Ya? Sí. Yo puedo decir, bueno, la presente investigación abordará la capacidad de compra del segmento ABC en la localidad de San Fernando del Valle de Catamarca durante los años tal y tal. Sí. ¿Ya? Entonces estás delimitando claramente temporoespacialmente la investigación y la estás acotando a un segmento de población determinada y a una localización determinada. Bien. ¿Ya? Bien, sí, gracias. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque es lo que le va a permitir luego de esa pregunta general trabajar un conjunto de preguntas orientadoras. Estas preguntas orientadoras tienen como finalidad generar un camino para llegar a ese objeto de estudio.
Entonces son preguntas que van a ser como una secuenciación de la investigación, va a definir qué cosas tengo que hacer a lo largo de la investigación. Entonces tendré que hacer una pregunta, sería, ¿cuáles son los niveles de ingreso en general que existen en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca en el periodo en estudio? Lo segundo sería, ¿qué tipo de ocupación tienen? Otra sería, ¿qué tipo de demanda surge a partir de este segmento? Entonces es como que uno ya se va posicionando para explicar la capacidad de compra que era nuestro gran estudio, digamos, ¿no? Entonces, estas preguntas orientadoras van a ser como la guía que vamos a utilizar para el resto del diseño, porque es lo que nos va a decir qué tenemos que hacer para acercarnos a ese objeto de estudio. Y son las que están relacionadas directamente, y esta es una pregunta de examen, está relacionando lo que es el objeto de estudio con el objetivo general. Y las preguntas orientadoras construyen los objetivos específicos. Entonces, lo que hacen los objetivos es operacionalizar el problema planteado, ¿ya? Los define en manera de cosas a alcanzar, en tanto que la pregunta es ¿qué debo hacer? Y cómo en todo caso. Pero lo que me va a trabajar la definición conceptual de lo que busco son los objetivos. ¿Está claro? Bien. A partir de esto, yo trabajo desde dos perspectivas. Yo puedo trabajar desde la idea de que mi investigación va a describir numéricamente los datos en una frecuencia estadística, es decir, que voy a optar por cuantificar la información que recojo. A esto se llama una perspectiva cuantitativa. La otra es que voy a hacer una descripción analítica, explicando características a cada una de las dimensiones de abordaje que le doy a mi problema. A esta perspectiva la llamamos cualitativa. No expresa en palabras lo que estoy buscando, en tanto que lo otro nos expresa en número, a través de una secuencia estadística, lo que estoy buscando. ¿Ya? Entonces uno me dirá, hay 25 personas que tienen un ingreso de 1 millón de pesos. Estas personas consumen tantos electrodomésticos, 32 electrodomésticos al año, ¿ya? Realizan 3 viajes al año. Es decir, que las dimensiones del consumo también ya las definí y las tengo que cuantificar. La otra sería explicar qué tipo de viaje prefiere, cuáles son las comodidades que busca, hasta qué dinero estaría dispuesto a pagar, cuál es el aumento de frecuencia que le daría a sus viajes si sucede A, o si sucede B, o si sucede C. ¿Ya? Ahí estoy definiendo calidad de la información. En el otro estoy definiendo cantidad. Es decir, que lo que yo dé en el enfoque de mi investigación me va a permitir definir la cuantía de lo que estoy buscando. ¿Ya? Es muy probable que uno pueda generar en lo cuantitativo hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es lo que yo supongo que voy a encontrar. Es como una suerte de percepción de qué voy a lograr con la investigación. Si yo tengo un enfoque cualitativo, lo que me planteo es una anticipación de sentido. Entonces quedan claros que son escenarios anticipatorios, supuestos que ustedes toman para la investigación, que sirven para orientarse, ¿ya? Es como que yo puedo plantearme que a partir de lo que es mi planteo del tema y del problema, ya conozco algunas cosas.
¿no? Porque apelé a una información existente. Entonces puedo anticiparme lo que voy a encontrar como resultado de la investigación. Desde un enfoque quanti es la hipótesis, desde un enfoque quali es la anticipación de sentido. Pero ninguna investigación es tan estrecha en los enfoques. Todas las investigaciones generalmente son quali, cuantitativa, o quanti, cualitativas, ¿no? Es decir, que vamos a mezclar las cosas y yo voy a poder tener una parte que va a ser cuantitativa, por ejemplo, el perfil sociodemográfico. Eso va a ser cuantitativo, porque no puedo hacer una descripción analítica, no, pero los 20 años son mejores que los 30 años o que los 40 años, ya son percepciones subjetivas. Es decir, yo no puedo ser calificador, sino que tengo que ser objetivo en lo que estoy definiendo como dato. En consecuencia, no puedo dar ningún tipo de adjetivación en la producción de información. ¿Está? Sí, Héctor. Sí, profe, o sea, usted me dice que toda la investigación tiene que ser objetiva, no podemos poner nada subjetivo dentro de la investigación. Exactamente. Cualquier subjetividad marca un déficit de la información, ¿ya? Porque perdés la calidad de lo que es la producción científica. En consecuencia, lo que uno trata de hacer es un extrañamiento de la investigación. ¿Qué es el extrañamiento? Es cuando el grupo de investigación se aparta de la opinión personal y hace una interpretación de los datos en base a las acepciones que dio a los conceptos, ¿ya? Es decir, que yo puedo suponer que soy liberal, pero si estoy haciendo un análisis de una economía socialista, no puedo decir es una porquería, ¿ya? Porque eso sería descalificarlo. Yo lo que tengo que hacer es un análisis objetivo de decir, la economía socialista presenta estas características. Las dimensiones de abordaje pueden ser estas, y como resultado podemos observar esto. Más allá de lo que yo piense, la producción tiene que ser objetiva. A eso se llama extrañamiento. Es decir, yo me voy de lo que soy y me pongo en una situación de observador. Y tengo que eliminar esa subjetividad, ¿ya? Entonces, ahí es donde empieza a aparecer la calidad de la producción. Es decir, es de mucha calidad cuando yo me estoy saliendo de lo que significa un paradigma. Yo, si voy a trabajar desde lo económico, trabajar desde un paradigma liberal o positivista significa que voy a denostar cualquier orientación marxista. ¿Por qué? Porque de hecho el marxismo tiene una expresión en el socialismo, tiene una expresión en otros modelos autoritarios que pueda haber, pero son desde la literatura liberal, ¿se entiende? Entonces no puedo comprender a Fernando desde la postura que tiene Maris, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque Maris es mujer, porque tiene una determinada cultura, porque tiene una determinada trayectoria educativa, y Fernando tiene esta cultura, tiene esta ideología, tiene esta trayectoria educativa. En consecuencia, no puedo plantearme en un mismo análisis sin una contextualización de ambos qué es lo que piensa cada uno, porque cada uno es producto de su ideología. Y cuando hablo de ideología, es que cada uno va a tener formas de hacer las cosas. Sin entrar en una disquisición, a lo mejor Fernando baila de una manera y Mayris baila de otra. Y bueno, son descripciones que hago. No tomo ni una posición de decir, no, me gusta más cómo baila Maris que cómo baila Fernando, ¿ya? Entonces esto es lo que no pueden ustedes hacer en una investigación científica. Tendrán que describir cómo baila Mari, cómo baila Fernando y presentarlo como características de cada uno. El lector de las conclusiones de trabajo de investigación tomará posición para decir que es bueno o es malo. Pero ustedes como productores de la información no pueden tomar partido. ¿Se entiende? Sí, sí. Bárbaro. Bien. Sigamos un poco adelante, después vamos a volver a este debate.
El último momento que hay en la dimensión epistémica se compone de dos partes. Lo que significa el marco de antecedentes, que son otras investigaciones similares que se hayan publicado. Este marco de antecedente no necesita que sean las mismas condiciones temporoespaciales, sino que lo que buscamos con los antecedentes es encontrar metodologías que hayan dado resultados para un buen proceso de investigación. Entonces, esta búsqueda de antecedentes van a ser fuentes que vamos a utilizar para mejorar nuestro diseño. ¿Se entiende? Esta suerte de relevamiento que ustedes tienen que hacer a partir de lo que ya están trabajando, que es la elección del tema, el planteamiento y la formulación del problema, la formulación de los objetivos, las hipótesis o las anticipaciones de sentido, ya les da una orientación de qué están buscando. ¿Sí? Esto les permite identificar ciertas construcciones que han hecho otro investigador, otros grupos de investigadores que llamábamos colegio invisible y que pone a disposición para que todos lo utilicen. ¿Ya? Y por último, van a fortalecer el abordaje conceptual construyendo un marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Es el conocimiento sin acepciones. Es decir, ustedes van a presentar ahí las distintas formas de abordaje conceptual que existe sobre el problema. Ya no hay una toma de posición de ustedes, sino que acá lo que presentan es la literatura disponible, donde hacen un debate de las distintas posiciones que existen, que justifica la acepción que ustedes le dan cuando plantean el problema. ¿Se entiende? Es como un respaldo que ustedes se plantean. Y finalmente, ¿cuál es la finalidad que persiguen? ¿Por qué es importante hacer esta investigación? ¿Qué beneficios le da a la sociedad hacer esta investigación? Entonces acá un poco es lo que distinguíamos en la clase pasada del debate sobre ciencia, información y poder. ¿Ya? Es decir, cómo esto se va dando a nivel de los procesos. Por eso se habla mucho de la finalidad como un requisito para presentar un diseño. Porque la finalidad encuadra la ética del grupo de investigación. Es más, en muchos formularios de diseño aparece claramente la dimensión ética. ¿Hasta dónde va a poder abordarse la cuestión? ¿No? O sea, puede haber una investigación de, por ejemplo, ¿cuáles son las motivaciones para asesinar a una persona? ¿Ya? Bueno, a ver, o justificar desde una investigación la redistribución de lo que significa la propiedad privada. ¿Ya? Es decir, si alguien tiene 2 casas, no sirve, tiene que donar una, porque hay gente que no tiene casa. Yo puedo justificar esto de la investigación científica, según sea en qué escuela de pensamiento me sitúo. Entonces, si yo estoy en la economía social, no hay bienes suntuarios. Son todos bienes que pueden ser utilizados. Y en consecuencia, aquel que tiene un bien suntuario ya no tiene por qué tenerlo. A ver, esto es una perspectiva de tipo humanística, socialista. Entonces, desde ese punto de vista, van a estar en desacuerdo todo lo que tiene una perspectiva capitalista liberal, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, la acumulación se ve desde otro lugar, ¿ya? Se lo ve como una retribución por el esfuerzo personal. En tanto que lo otro es cómo construyo al esfuerzo colectivo. Bien, esto es lo que ustedes van a tener que preparar como práctico 1. Es la dimensión epistemológica de lo que ustedes quieren hacer como trabajo, ¿ya?
A partir de eso, lo que yo ahora quiero hacer es comentarle algunas cosas, ¿no? Este proceso de investigación que describen los distintos pasos que ustedes tienen que hacer, involucra definir el grado de precisión que se desea alcanzar en la proyección del problema que lo configuramos como objeto de estudio. Ahí una de las consideraciones que tengo que hacer es qué presupuesto cuento para realizar la investigación. Entonces tengo que sopesar el valor de la producción que voy a realizar con el costo que la investigación tiene. Si ustedes van a hacer un relevamiento de tipo presencial a través de encuestadores, eso sale plata. Entonces, voy a hacer un estudio de mercado para una empresa. ¿Está dispuesta la empresa a pagar ese costo que tiene el estudio de mercado? Es decir, acá hay que ver que lo que voy a producir tiene que tener un valor que compense el costo, ¿ya? Es decir, el valor que ustedes le asignan a la producción de información que van a construir tiene que ver con el costo de la investigación. Entonces, es una cuestión de la investigación. ¿Vale más o vale menos que el costo que significa producirla? Esta es la evaluación que uno tiene que hacer, ¿ya? Y el diseño, digamos, va a estar determinado por las características del problema. Es decir, yo puedo decir que una investigación de tipo cuantitativa es mejor que una quali, la quali es más trabajosa, entonces, de alguna manera, la recolección y análisis de datos es más simple hacerla desde una encuesta autosuficiente, es decir, que el sujeto puede hacerla solo, entonces no necesito un encuestador, utilizo medios electrónicos, mando por mail, o mando por WhatsApp, o mando por otros medios de comunicación, como las redes sociales, a las que ahora vemos continuamente con distintas encuestas que se van construyendo a través de las redes sociales. Son diferentes formatos que adquiere el diseño de la investigación como plan de acción para la recolección y luego el análisis de los datos. Hoy, tecnológicamente, tenemos acceso a múltiples formas que facilitan la lectura de los datos o la construcción de los datos necesarios para dar un buen informe de investigación, ¿no? Y esto nos da, obviamente, economía y eficiencia en la producción, ¿no? Hay tres tipos de investigación que ustedes pueden realizar de acuerdo al objeto. Es decir, de acuerdo a lo que yo espero encontrar. La primera es la investigación exploratoria. El mayor énfasis de esta investigación exploratoria, que es la más básica, está en descubrir ideas, hipótesis o explicaciones sobre un problema. Está diseñada para entender mejor una situación o problema, es decir, acumular más conocimiento para poder explicar qué es ese problema o situación que quiero investigar más profundamente. Clarificar asuntos que uno tiene que investigar más a fondo. En consecuencia, me lleva a otra instancia de investigación. Explorar motivaciones, actitudes e intenciones de los actores sociales que participan, o empezar a elegir posibles cursos de acción. Es como filtrar cursos de acción posibles, ¿no? Los principales métodos que se aplican y las fuentes de datos que se utilizan es el análisis de datos secundarios, es algo que ya está disponible, que otra gente lo ha hecho. En consecuencia, nosotros podemos acceder a esos informes. Encuestas de experiencia, cómo les ha ido con esto. Análisis de casos, los focus group como una de las técnicas posibles de utilizar, las entrevistas en profundidad, las técnicas proyectivas, etc. El segundo tipo de investigación
es un poco más profunda que la primera y es una que llamamos descriptiva. La investigación descriptiva va a determinar la frecuencia con que un comportamiento ocurre o la relación entre dos variables, por ejemplo, gasto versus ingreso o la capacidad de compra versus tipo de producto, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente, este tipo de investigación es guiada por una o más hipótesis iniciales, siempre plantea un enfoque cual y cuantitativo, que es lo que yo les decía, prácticamente ninguna investigación descriptiva se queda en lo cuantitativo puro o en lo cualitativo puro, sino que puede ser más cuantitativa que cualitativa o más cualitativa que cuantitativa, pero siempre hay de las dos cosas, ¿no? Los objetivos de este tipo de investigación puede ser describir situaciones, mercados, población, segmentos de mercado, competidores y sus participantes del mercado de un sector de producción determinada, características de canales de distribución, tendencia a realizar predicciones en el ámbito de las ciencias económicas. Esto puede llevarse a cualquier ámbito disciplinar y en consecuencia van a aparecer objetivos que son mucho más amplios, ¿no? Los métodos y las fuentes que se utilizan son estudios con datos secundarios, por ejemplo, entrevistas o encuestas con expertos, paneles con referentes claves, encuestas. Y el tercer tipo de investigación es la investigación causal, donde se trata de establecer relaciones de causa y efecto, o de causalidad en general, que toma la forma de una investigación de tipo experimental, que vamos a ver en la clase siguiente conmigo, cuáles son las formas que pueden tomar las investigaciones, y por ello también otros la denominan investigación experimental. En general, las investigaciones causales pueden también denominarse explicativas, se realizan a través de experimentos, porque se pueden obtener ambientes controlados, es decir, que yo defino las condiciones donde se desarrolla el experimento, donde la variable deseada o tratamiento está afectando a la variable dependiente, que es la que queremos ver cómo reacciona ante determinado suceso. El diseño de la investigación con relación a la variable tiempo puede ser de dos tipos. Las de corte transversal o seccional es en un momento determinado, los sujetos o variables se miden en un momento en el tiempo, es decir, son fijas. O longitudinales es donde los sujetos o las variables, denominados panel, por ejemplo, se miden a través de varios periodos de tiempo. Es decir, que de esta manera ustedes tienen diferentes formas que puede adoptar la investigación y esta es una decisión que cada grupo de investigación debe tomar, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Sí. Abramos Sí, el juego, cumplí con mi propósito de 1 hora, ¿ya? Ahora quiero escucharlos. Dudas que les surgen, palabras raras, idioma japonés que yo he aplicado en la explicación, ese tipo de cosas que les permita traducir lo que tienen que hacer, ¿ya? Hay mucha gente que está recursando la materia, con lo cual me interesa conocer qué es lo que piensan y hacia dónde quieren apuntar. Sí. Yo quería hacer una pregunta con respecto a la palabra epistemológica. ¿A qué se refiere? La epistemología es la estructura metodológica de una disciplina. Es decir, de alguna forma hay ciertas prácticas que se dan en el ámbito de esa disciplina. Entonces, cuando hablamos de base epistemológica, son metodologías propias que aplica la disciplina, ¿ya? Es amplio, diferentes técnicas, diferentes métodos, pero es como trabajar sobre una base homogénea.
de la disciplina. Es decir, que es un conjunto de teorías, de hipótesis, de conceptos que van construyendo una forma de ver la realidad del mundo observable. ¿Ya? Eso se llama la epistemología de la disciplina. ¿Ya? En una investigación, el concepto de dimensión epistémica es la acepción que uno toma delante del problema y construye un conjunto de información que va a ser posible de aplicar en el proceso de investigación. Nunca se olviden que una investigación es un proceso, con lo cual hay un conjunto de herramientas, elementos que son continuos. No hay un cierre sobre un momento, sino que es una ida y vuelta continua que tenemos que ir haciendo. Cuando entro a trabajar en la dimensión epistémica, no estoy sabiendo, pero estoy pensando en cómo va a ser la dimensión estratégica, ¿ya? Y cómo va a ser la dimensión comunicacional. Y cuando llega la dimensión comunicacional, tendré que ir para atrás revisando todo lo que he hecho. Y aún en el propio proceso de implementar el proyecto de investigación, hay variaciones que puedan aparecer, porque el campo les puede decir, hermano, estabas equivocado, hacé las cosas mejor, ¿ya? Entonces tengo que ir para atrás, resolver estas cuestiones y volver a encarar el trabajo de campo, ¿no? Por eso ya vamos a ver que un trabajo de campo generalmente construye pruebas piloto para validar lo que estoy diseñando y no perder toda la plata en el intento de hacer un trabajo de campo. Las pruebas pilotos son un reaseguro que nosotros tomamos, ¿no? Bien, lo importante es que ustedes ya tienen grupos de trabajo. Ahora es importante que avancen para la clase que viene ya en ir definiendo un tema que van a abordar. No les digo que lleguen al objeto de estudio, pero trabajar el tema ya es importante, porque es empezar a indagar sobre ese tema. Entonces les pido que para la próxima clase empiecen a discutir en el grupo, a debatir en el grupo, cuál es el tema que les interesa. Y consulten con las profesoras de la práctica antes de enviar nada, antes de seguir avanzando. Es decir, consulten si el tema está bien, si lo que ustedes están describiendo es adecuado o no, ¿ya? Esto que les decía, no puede ser que mi problema de investigación sea una respuesta cerrada, tiene que ser una descripción analítica, ¿ya? Una construcción como producto de este proceso de investigación. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? ¿O algo por aportar? Son libres de opinar. Vamos, Camila. Camila, hola. Hola, bueno, quería preguntarle sobre la parte de investigación descriptiva, si puede explicar un poquito que no le entendí muy bien. La investigación descriptiva o el tipo de investigación descriptiva es aquella que toma el conocimiento disponible y le da un enfoque innovador, en otras palabras. Lo que hace es trabajar una producción primaria de datos, que es lo que yo recojo a partir de mi trabajo de campo y lo pongo en el marco de la interpretación de esta definición conceptual que hice en la dimensión epistémica. ¿Ya? Bien. Es decir, que la investigación descriptiva no produce nuevo conocimiento, sino que toma el conocimiento disponible y lo lleva a un espacio en particular. Bien, muchas gracias. Muchas de estas palabras que hemos usado van a carecer de significado hasta tanto ustedes hagan el trabajo práctico. A medida que vayan haciendo el trabajo práctico, es como que se va a abrir un poco este velo que por ahora aparece en muchos de estos conceptos. Sí, Mercy, le escuchamos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todas, todos.
Pues es que tú decías que, digamos, no se puede, por ejemplo, comparar el primer trimestre de este año con el con el segundo trimestre del año anterior. Pero en la investigación causal dice que hay dos tipos y el longitudinal habla de medir a través de varios periodos de tiempo. En ese caso, ¿cómo sería el longitudinal? A ver, lo que yo estoy diciendo es que no puedo comparar la producción de información desde dos metodologías diferentes en una temporalidad distinta. Si yo puedo analizar longitudinalmente, puedo analizar los primeros trimestres de cada año, o los terceros trimestres de cada año, o el cuarto o el segundo. De todos modos, la producción estadística nacional a veces tiene periodos anuales, que es una compilación de lo que sucede en los distintos trimestres. Pero se ha comprobado que la variación de los espacios temporales producen una distorsión de los datos. Entonces yo puedo hablar que, por ejemplo, el trabajador rural va durante una cosecha determinada porque es el momento en que trabaja, pero después se moviliza y está en otro lugar, en el siguiente trimestre, y está buscando otra temporalidad en otro espacio geográfico. Entonces, lo que hoy en Catamarca puede parecer una gran producción, en el siguiente trimestre cae abruptamente. Por ejemplo, la cosecha de la aceituna en Catamarca. Yo tengo que tomar una temporalidad distinta a la que puede ser la cosecha de la nuez o lo que puede ser la cosecha de otro tipo de productos como los cítricos en Catamarca. ¿Ya? Digo, depende del tipo de producción que estoy analizando, va a depender la temporalidad que yo pueda utilizar. Eso por un lado. Y no estoy diciendo absolutamente que no sea longitudinal. Lo que estoy tomando es, a través de diferentes años, la misma temporalidad que tiene la estacionalidad de ese producto. ¿Ok? Merci, ¿te queda claro? Sí, profe. ¿Y el tipo de corte transversal, por ejemplo? ¿Me podrías dar un ejemplo ahí, por favor? Por ejemplo, sería, ¿qué sucede todos los diciembres en cuanto al consumo en una ciudad determinada? ¿Ya? Donde yo tengo que todos los diciembre va a seguir existiendo la Navidad y no va a cambiar la ideología de consumo que existe en esa comunidad. En consecuencia, va a consumir como loco. ¿Por qué? Porque en ese momento es donde se manifiesta esta situación de costumbres o de ideologías de esa comunidad que hace que tengan una manera compulsiva de demostrar su afecto a partir de las compras y regalos que hacen a sus familiares. ¿Ya? No deja de ser un comportamiento compulsivo. Es decir, hay como una suerte de pulsión que lo lleva a mostrar su afecto a través de un bien material, ¿ya? Que obsequia al otro. Cuando en realidad, en el origen quizás, esta fiesta, que para algunos será pagana, para otros será religiosa, toma otra acepción totalmente distinta, ¿no? Por esto hablan de que los científicos generalmente son ateos, porque son sujetos racionales que descreen de las manifestaciones iluminadas, que son las manifestaciones donde uno cree o no cree. No hay verificación empírica de eso. Cree o no cree, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente lo que vas a encontrar en la comunidad científica es una gran cantidad de gente atea. ¿Por qué? Porque toman la precisión descartiana. Yo pienso, luego existo. Es decir, lo que no sea racional no existe para ellos. Bien, Mercy, espero poder haber respondido tu consulta. Sí, claro, profe, gracias. Bien, Maris, adelante. Estás muteada, Mari. Yo sigo dando vuelta con el objetivo general. Para que me quede claro, en el ejemplo que usted estaba dando de poder de compra, el poder de compra de un determinado lugar sería el objetivo general y de ahí los otros preguntas. No,
el objetivo general tiene que estar mucho mejor delimitado. O sea, yo puedo hablar de poder de compra de diferentes formas. Es decir, que yo le puedo dar una interpretación diferente para cada mirada que pueda hacer. ¿Ah? Sí. Entonces, Sí, tengo sí, que definirlo más. claro. ¿Poder de compra de quién? ¿Para qué? ¿En qué momento? ¿En qué espacio? Lugar, claro. ¿Ya? Sí, sí, sí. Bien. Y Tiene que haber, ese pasa a ser el objetivo general. claro, pero un Bien. objetivo que tiene que estar bien Sí, sí. preciso. Sí, 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 ahora lo ¿Ya? entendí bien. Sí, 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 ahora Bárbaro. me queda claro. Gracias, profe. Bien. ¿Y los objetivos Khalil. específicos son los que llevan al objetivo general? Los objetivos específicos puede ser, por ejemplo, definir los niveles de ingresos presentes en esa comunidad a la que vos has delimitado, definir situaciones de deseo de compra que pueda observarse, es decir, que pueda orientar líneas de producción de las empresas locales, o podés tomar la cadena productiva sobre determinado tipo de productos y entonces ver qué va a ser la opción elegida por el consumidor. Marca, precio, cantidad, ¿ya? Eso va a permitirle a la empresa definir claramente toda su cadena productiva. Perfecto. Bien. Otras preguntas. Me gusta esto. Vamos, tiren los buses. Creo que la mejor manera también de aprender es ir interpelando al otro y en los grupos les sugiero que hagan esto, que ustedes operen como abogados del diablo de lo que el otro opina. Es decir, que se pongan en una antítesis de lo que dice para ir consolidando la acepción que ustedes pretenden darle a estos conceptos, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿qué entiendo por consumo? Que no es una terminología fácil de interpretar, porque el consumo puede ser interpretado desde diferentes perspectivas. Entonces, ¿de cuál perspectiva la que vamos a utilizar nosotros en nuestra investigación? Y por esto es interesante y por eso pedimos que sea en equipo el trabajo, porque es lo que les permite dialogar, interactuar y poner a prueba lo que ustedes están pensando. No hay mejor cosa que escuchar al otro para poder comprender lo que uno piensa. ¿Ya? Entonces esa escucha tiene que ser precisa en el sentido de que con lo que conocen puedan ir debatiendo qué acepción le van a dar a cada cosa. Bien. ¿No hay más? ¿No hay más cosas? Vamos, Eva, adelante, que la vi todo el tiempo ahí. Hola, profe, buenas tardes. Yo recién comencé ayer, pude inscribirme en la materia. Ajá. No sabía que la iba a poder cursar, por lo que no sé bien cómo es el tema del trabajo práctico, pero sí estuve viendo la posibilidad de integrarme a algún grupo y hasta el momento no pude. La profe dijo que tenía el grupo 3 y 39, que no tenía alumnos, parece ser. Yo le dije que me anotara en alguno de esos, pero en todo caso haría sola. A ver, yo te sugiero que busques otros partners, otros socios para hacer esto. Te va a ser más fácil si no te quedas encerrada en tu opinión nada más y no pones a prueba. Era lo que yo intenté, pregunté en el grupo quién me podía incluir y demás, pero no hubo respuesta. Así Trate que de insistir, entra al Económicas Virtual, al sitio, lee la programación académica, ahí están los enunciados de los trabajos también, está toda la descripción de cómo se va a desarrollar la asignatura, está el grupo de Instagram, el grupo de YouTube, está el grupo del WhatsApp, son distintos lugares a donde podés apelar en tu búsqueda. ¿Está? gracias, profe. Gracias a vos. Fernando, usted quería hablar. Sí, profe. Mi pregunta era, ¿a qué tiene que estar orientado? O sea, el tema que elijamos para investigar.
¿Hay algo en Lo que a especial que ustedes fundamental? les resulte de interés, en lo posible en las ciencias económicas, pero dentro de las ciencias sociales también es posible. O sea, el objeto de la materia son las ciencias sociales. Es decir, que si ustedes se inscriben en las ciencias sociales, está todo bien. Si quieren abordar las ciencias económicas en particular, mejor aún, porque hace a la formación que ustedes tienen. O están en proyecto de formación hacia ahí, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que le tratamos de dar es utilidad a la materia en el proceso de formación de ustedes. Si bien lo que van a estudiar les sirve para cualquier ciencia, porque, digamos, si bien las ciencias sociales tienen formas particulares de abordaje, son generalizables a las otras ciencias, digamos, ¿no? Muchas gracias, profe. No, por favor. Bien. ¿Alguna otra pregunta que quedó colgada en el tintero? Profe, Sí, yo. María, sí. Sí. Hay una cosa que me quedó que es, usted hablaba cuando decía de las dimensiones de abordaje. Cuando uno arranca, digamos, uno tiene que empezar por la epistemológica, porque decía que puede ir de adelante para atrás, de la primera a la... No, lo que digo es, uno empieza con la dimensión epistémica. o sea, que empieza, arranca de ahí, digamos. Es que si no, no tenés el conocimiento necesario para hablar del tema, Bien. ¿ya? Ni tampoco sé hacia dónde voy, con lo cual la estrategia no la puedo definir si no sé a dónde voy y con qué cuento. Es decir, qué herramientas de conocimiento cuento, ¿no? Bien. Siempre empiezo por ahí, porque es cuando estoy definiendo el tema y el objeto de estudio. Sí. Entonces, esta dimensión me permite nutrirme de las armas para poder enfrentar la batalla, digamos, ¿no? Bien. Bárbaro. Gracias. Eva, ¿tú quieres hablar? Parece que no. Bien, gente, ya les vamos a poner nuevamente en el canal la clase de hoy. Y el lunes ya tienen clases para ir empezando a abordar la parte práctica de la materia, ¿ya? Recuerden la continuidad, es decir, traten de seguir una secuencia del trabajo práctico con la teoría, y lo que podemos ver es que en las clases tutoriales ustedes deben plantear las dificultades que tienen en el trabajo, y en las clases teóricas yo estoy para consultarles, para que ustedes me consulten y yo consultarles cosas a ustedes. Este es un trabajo de ida y vuelta. Y no se den nunca vencidos, sino que siempre hay una posibilidad que la cátedra tiene como premisa, que es darle espacios de recuperación de lo que no han aprendido, ¿ya? Entonces no es que hay que tirar la toalla a mitad del río, sino que sigan caminando, que van a llegar, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias y nos estamos viendo en cualquier momento. Cualquier duda que aparezca,